Damos la bienvenida al doctor Manuel Gustavo Ocampo Muñoa, director general de Docencia y Servicios Escolares de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Él nos acompañará en la moderación de la conferencia magistral del día de hoy. Le damos la bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos, a quienes nos siguen a través de las redes sociales y a quienes nos acompañan aquí en el aula magna de la Facultad de Derecho. Es un gusto estar con ustedes para presentar la conferencia titulada Interculturalidad e interculturalizar la educación superior, algunos supuestos y retos en el debate latinoamericano, a cargo de una extraordinaria ponente, la doctora Gabriela Victoria Czarny Griszkowski. Ella está adscrita a la Universidad Pedagógica Nacional, a Jusco, Ciudad de México, y me voy a permitirme leer una breve semblanza curricular. Es profesora investigadora, tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional, maestra y doctora en ciencias con especialidad en investigación educativa. Es docente en la licenciatura en Educación Indígena, en la maestría en Desarrollo Educativo y en el doctorado en Educación y Diversidad, que es un programa del Sistema Nacional de Posgrados, y es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores con el nivel 2 del CSIC. Es perfil PRODET y responsable de proyectos de investigación en la Universidad Pedagógica Nacional sobre líneas que tienen que ver con la escolarización indígena en contextos urbanos y de migración, jóvenes indígenas y educación superior, formación de docentes para contextos de diversidad, pedagogías interculturales y antirracistas. Acompañó procesos de diseño curricular en México y otros países en Latinoamérica, en escuelas normales con perspectiva intercultural y bilingüe en 2004, la actualización curricular de la licenciatura en Educación Preescolar y Primaria para el medio indígena en 2010, en el diseño de la propuesta de profesionalización de maestros indígenas en Paraguay y la especialización para formadores en educación intercultural bilingüe, también en Paraguay, en 2017, en el diseño de 3 licenciaturas para la Universidad Intercultural de San Quintín, Baja California, en 2020, ha sido coordinadora del Seminario Permanente de Docencia Universitaria y Formación de Profesionales Indígenas y el Laboratorio para la Erradicación del Racismo en la Educación Superior en la Universidad Pedagógica Nacional. Participa en redes académicas con instituciones nacionales, con el IE, UAP, con equipos de América Latina, grupos de trabajo, Claxo, Educación Intercultural, la red especial de la Cátedra UNESCO, Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Educación Superior, y con la Unicauca Colombia, el diplomado Formación Docente en Pedagogía, Antirracistas e Interculturales, diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así como autora de libros y capítulos de libro. Vamos a escuchar su conferencia con mucha atención y al final habrá un breve espacio para hacer algunas preguntas. Adelante, bienvenida. Ahora sí, ¿se escucha? Bueno, buenos días a todos, todas. Agradezco mucho esta invitación. Me ha tocado estar en Chiapas en otras actividades, con otros colectivos, le comentaba aquí a los compañeros, pero no había tenido la oportunidad de estar aquí en este programa de facultad nuevo que han creado desde hace un año y por lo cual este es el evento conmemorativo de un año, ¿verdad? Así que bueno, agradezco mucho la invitación. Bueno, como escucharán mi acento, no es un acento de español mexicano, ¿verdad? Yo soy argenmex, soy nacida en Argentina, pero llegué a México hace ya 34 años, así que aquí hice casi prácticamente toda mi formación y bueno, agradezco estar aquí también. He aprendido mucho y sigo aprendiendo cada vez que me toca llegar a lugares como este. Bueno, me ha tocado estar en estos temas de la interculturalidad desde hace muchas
por lo menos casi 2 décadas y media, diría yo, no 3, cuando la interculturalidad todavía no era una política pública, como lo es ahora, una política para todas y todos, como lo mandata el artículo, la Ley General de Educación 2019, ¿sí? Con los cambios a la Ley General de Educación en México, donde interculturalidad es una perspectiva que debe atravesar todo el sistema y todos los niveles educativos. Entonces, me ha tocado un poco estar en este debate y bueno, un poco caminar acompañando estos procesos con colectivos de docentes, de educación básica, de educación indígena, con formadoras y formadores de docentes, y en ese andar, ¿no?, con la gente uno va aprendiendo y va entendiendo que no hay un modelo único, ¿verdad?, sino que todo se va tejiendo y se va haciendo en contexto y de acuerdo a las necesidades, ¿sí? Que esto me parece muy importante. Y por eso puse en esta conferencia un poco no tanto hablar de qué es la interculturalidad, sino tratar de avanzar hacia lo que implicaría interculturalizar nuestros programas educativos y nuestras propuestas educativas, reconociendo que hay ya ideas y prácticas e ideologías sobre lo que podría entenderse como perspectiva intercultural, ¿sí? Porque no nace ayer la interculturalidad, no nació ayer, sino que trae una historia. Y bueno, sobre eso voy a platicar. Profesor Manuel, usted me para o me dice cuando ya falten 5 minutos para a ver si logro presentar las cosas. Bueno, adelante, por favor, si me apoya con la diapositiva. Aquí nada más hice una pequeña ubicación de cómo surge la idea de interculturalidad en la región latinoamericana, ¿sí? Que es un poco irrumpe el escenario educativo de esta perspectiva homogénea de construcción ciudadana con una sola identidad, con una sola lengua, ¿sí? La educación intercultural en nuestra región, en América Latina, tiene ya varias décadas, ¿sí? Y nos interpela a preguntarnos qué quiere decir ser ciudadana y ser ciudadano. La escuela, las instituciones educativas han sido la base central para la construcción de quién es un ciudadano en el país donde habitamos, en este caso México, ¿no? Entonces, desde niños nos enseñan pues, a qué bandera rendir homenaje, qué significa ser un ciudadano legítimo, ¿sí? Si uno habla bien, la lengua oficial que se instaló como oficial. Hoy, por suerte, ya hablamos de lenguas nacionales, comentábamos hace un ratito con los compañeros, las lenguas originarias hoy son lenguas nacionales reconocidas como nacionales en todo el país. Sin embargo, la escuela desde finales del siglo XX, desde finales del todo el siglo XX fundamentalmente, cuando se instalan los sistemas educativos que se llaman modernos, fue la idea, ¿no? Una única identidad, una sola lengua, lo que llamamos en el debate académico la homogeneización de la escuela y las culturas, ¿no? Sin embargo, con el avance, por supuesto, desde mediados del siglo pasado, de lo que conocemos como derechos individuales, a lo que se fueron sumando el debate, los derechos sociales y culturales y colectivos, ¿sí? No solo de pueblos originarios, sino de muchas de las diversidades que interpelan al reconocimiento de su presencia en las leyes y en las normativas que orientan a nuestras instituciones. Y entonces, bueno, finales de los años 90, para el caso del debate intercultural, que tiene su centro, sí, digámoslo de una vez, la siguiente diapositiva, tiene su centro en pueblos indígenas, ¿sí? El debate intercultural empezó con lo que se conoce como educación para los pueblos indígenas, ¿sí? Desde finales de los años 60, y en algunos países también la idea de interculturalidad apareció antes, ¿sí? No es que
apareció así de golpe. También dependen los procesos propios. Y digámoslo también, la idea de interculturalidad es un concepto que deviene de la academia, ¿sí? No deviene de su base de pueblos originarios. Pero, como comentamos con muchos colegas, lo que surge como bajo el concepto intercultural fue como una ventanita, ¿no? Una pequeña ventana que se fue haciendo tal vez más grande para romper de alguna manera, tal vez la palabra romper es demasiado fuerte, para empezar a generar ruido en este modelo homogéneo de la educación desde el preescolar hasta las universidades. Pero bueno, en los años 60 empiezan fuertes movimientos etnopolíticos, todo el tema de la formación de los maestros indígenas, que desde entonces reclaman educación propia, ¿sí? Quizás la idea de interculturalidad allí no figuraba como una idea central, sino que se habla de educación propia, una educación que responda a las necesidades de los pueblos. Y bueno, a partir de los años 80, el convenio 169 de la OIT, donde México suscribe finales de los 80 y se reconoce, es un instrumento jurídico por excelencia, es la base para sustentar el derecho a la participación y al diseño de las propias políticas de los pueblos y comunidades indígenas. Y bueno, la UNESCO con sus discursos también, que empieza a aparecer el tema de la diversidad. Si el tema de la diversidad no es un tema centrado en pueblos indígenas, es un tema centrado en muchas diversidades que la escuela niega o que la escuela ha buscado homogeneizar, ¿sí? Y también tenemos una línea importante en educación superior, que es también a través de la conferencia regional de la CRES UNESCO, que desde los años 90 empieza a plantear que también la educación superior tiene que empezar a mirar esto de la diversidad. No quedarnos en la idea de que por ser la universidad un conocimiento, entre comillas, universal, cubre todo lo que bajo esa palabra tan grande se ha buscado cubrir, ¿sí? Negando lo local, negando lo particular, negando las identidades diversas y las desigualdades, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, digo, como para que veamos, en el 2001 también la UNESCO ya en sus postulados educativos plantea mucho de la UNESCO a nivel de política, a nivel internacional, ¿sí? O sea, muchos de los conceptos que hoy debatimos en educación intercultural en las últimas décadas, también la UNESCO los planteaba, ¿sí? Entonces, esto me parece importante ubicarlo porque la construcción de discursos internacionales, ¿sí? Habla de que hay una legitimidad en estos discursos que tienen que ver con la diversidad. Sin embargo, sabemos que no por plantearse a nivel de discursos internacionales esto ocurra, sino que muchas veces se hace uso de este discurso justamente para decir que se hace, pero que no se hace, ¿sí? O sea, cumplir entre comillas. La que sigue, por favor. En América Latina, bueno, hay una trayectoria, seguramente aquí en muchos programas se revisa esto, se estudia esto. Pasamos desde los años 60 para el campo educativo, porque surge la educación intercultural para campo educativo, para pueblos indígenas, como educación bilingüe bicultural, EBB. Luego pasó a educación bilingüe intercultural. Y desde los años 90 el concepto intercultural se antepone a lo bilingüe en una suerte de querer reconocer que el tema no es solo las lenguas en cuestión la que nos dificultan una comunicación intercultural, sino que una comunicación intercultural implica muchas cosas, ¿no? Un pensar intercultural debería implicar muchas cosas, que no solo tiene que ver con hablar y poder intercambiar comunicación entre lenguas, en este caso originarias, y el español en los países que se habla español. Y bueno, en México a partir del 2019, comentaba al inicio, en la Ley General de Educación, se plantea la idea de intercultural para todo el sistema educativo.
digamos, antes del 2019 sí existían perspectivas que buscaban e impulsaban esto o trataban de impulsarlo, pero no existía como ley, ¿sí? Cuando ya esto empieza a formar parte de una ley que mandata a todas las instituciones meter la idea de interculturalidad, pues bueno, tenemos un gran reto, ¿no?, que tiene que ver con la idea de interculturalizar nuestros sistemas educativos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Con qué se come? Como uno diría, bueno, ¿qué quiere? ¿Por dónde vamos con esto? Bueno, este es el gran tema, ¿verdad? La que sigue, por favor. Sin embargo, la idea de interculturalidad, y con todos los debates que en la región se han puesto, ¿no?, en la punta de la mesa, tiene varios significados. En primer lugar, reconocer que la idea de interculturalidad tiene un carácter polisémico, es decir, con múltiples significados. Muchos autores de origen indígena que están en este campo del debate hablan de esto, de que la interculturalidad no tiene un único significado, sino que tiene múltiples significados, y de acuerdo a los contextos de donde se quiera partir. Es interesante ver también, por ejemplo, mirando el sistema educativo en México y en muchos países de la región, generalmente cuando surge la idea de la educación para los pueblos indígenas, desde la construcción del Estado, los ámbitos donde se instala la educación intercultural tiene que ver con ambientes que se llaman la Dirección General de Educación Indígena, ¿sí? Es decir, lo intercultural se pone junto, yo no sé si en alianza, creo que la palabra alianza es muy fuerte y habrá que analizarlo, con lo que históricamente se llamó como educación indígena, lo que muchas comunidades hoy día llaman educación propia o incluso la definen desde sus propias lenguas, ¿sí? Entonces, por eso creo que es interesante no dar por hecho que hay una sola definición de interculturalidad. La interculturalidad hoy también es perspectiva para el trabajo con población migrante en gran parte del continente americano, y muchas organizaciones y colectivos de maestros indígenas incluso ni hablan de interculturalidad, hablan de otras formas de construir educación propia, educación comunitaria. Sin embargo, esta idea de lo intercultural interpelando, golpeando a un sistema homogéneo desde ciertas posturas de reconocimiento internacional y local por organizaciones propias de cada país, colectivos de docentes, estudiantes, ha permitido que esta idea de que la educación no puede entenderse desde una sola perspectiva. Entonces, hay un debate que seguramente muchos aquí lo han revisado. Se habla de una interculturalidad funcional y de una interculturalidad crítica. Por ejemplo, en la nueva escuela mexicana, ¿sí?, el modelo actual que rige para educación básica, ahí concretamente se habla de educación intercultural crítica, ¿sí?, en una búsqueda por querer superar la idea funcional. ¿Qué sería la educación intercultural funcional? La que se construye desde el Estado y baja hacia las organizaciones, la sociedad civil, en un sentido de querer pues naturalizar y dar por hecho de que sí, somos todos diversos y merecemos respeto, sí, y merecemos ser tratados con respeto. Sin embargo, esto no es suficiente, porque el tema de las desigualdades sociales y culturales no se resuelve con interculturalidad, ¿sí? El tema de la inequidad, la desigualdad y el racismo, de lo que voy a hablar al final, no se resuelve solo con interculturalidad, ¿sí? Entonces, ahí tenemos muchas tensiones. Y por otro lado, cuando hablamos de interculturalidad crítica, que lo maneja la nueva escuela mexicana, ahí se habla de una perspectiva intercultural que tiene que ser impulsada desde las bases, desde los colectivos, ¿sí?, demandando equidad,
justicia, ¿sí? No solamente reconocimiento jurídico, sino que eso se transforme en prácticas verdaderamente más equitativas que nos permitan entender que lo intercultural no es solo una política para unos, sino que haya una equidad que nos cobije a todos, ¿no? Y también es cierto que para muchas organizaciones de pueblos indígenas en la región, en México y en otras partes, la interculturalidad fue vista como moneda de cambio a las demandas, ¿sí?, de autonomía de los pueblos indígenas. Hay muchas perspectivas y organizaciones que seguramente aquí también habrán revisado, donde dicen los pueblos pedíamos autonomía y nos dieron interculturalidad, ¿sí? Entonces, en esta perspectiva más funcional, moneda de cambio, ¿no? Entonces, por eso es importante, me parece, entender que el concepto carga con una historia, ¿sí? Y que ha sido reapropiado de distintas maneras por parte de los sectores, los maestros, las propuestas educativas, ¿sí? La que sigue, por favor. Entonces, bueno, me parece que estas preguntas tienen que estar en la mesa de cualquier construcción de propuesta educativa para interculturalizar nuestras instituciones, nuestros programas, nuestras carreras, ¿sí? ¿Por qué interculturalidad? ¿Y para qué? ¿Y para quiénes intercultural? ¿No? O sea, creo que en el diseño de cualquier propuesta no hay nada, además de la ley que cobija, que nos cobija como orientadora de nuestras instituciones, y estamos hablando de programas en instituciones, propuestas institucionalizadas, pero creo que es muy necesario esta pregunta en cualquier construcción para interculturalizar, no dar por hecho. ¿Quiénes somos los que estamos en estas instituciones? ¿Cuáles son las historias de estos programas? ¿Quiénes son las y los jóvenes que vienen a estos programas, que demandan existir en estos programas? ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, voy a pasar aquí a esta idea de los supuestos que quise un poco, quiero un poco compartir en esta conferencia. Toda propuesta educativa intercultural trae algunos supuestos. Por lo pronto, en la región, como he dicho rápidamente, hay una trayectoria sobre el concepto y sobre el hacer intercultural. Sí, hay un gran hacer, entre comillas, intercultural, pero que en muchos contextos esa propuesta intercultural, esas propuestas, abrieron camino para la construcción más reconocida y más legítima de propuestas propias, con otras denominaciones hoy. Pero hoy sigue existiendo, cohabitando lo intercultural con otras formas de trabajo, con pueblos indígenas y también hoy con afrodescendientes, porque el tema intercultural desde hace una década antes del último cambio a la ley 2019, la población afrodescendiente también era contemplada, ¿no?, para el tema de lo intercultural. Y es muy interesante ver nuevamente cómo lo intercultural se orienta siempre para población que ha sido históricamente vulnerada, población que históricamente ha sido negada en su perspectiva sobre el universo y todo lo que esto implica en términos de derechos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay detrás de este debate? Como supuestos que yo creo que están allí y no permiten, o más bien siguen obstaculizando avanzar hacia lo que podría significar interculturalizar. Interculturalizar nuevamente no como un modelo para toda institución, partir de la pregunta, ¿para qué y para quiénes? Este tiene que ser, pienso yo, el dispositivo pedagógico que nos orienta, no como un modelo, sino a partir de qué dispositivo pedagógico vamos a trabajar en nuestras instituciones. Pero hay supuestos que están allí obstaculizando, ¿no? Se piensa que por abrir
la educación superior, ¿sí? Estoy centrándome mucho más en la educación superior, en las universidades. Se piensa que por abrir la educación superior, llámese intercultural o general, a las diversidades, en este caso al acceso de pueblos indígenas, afrodescendientes a la educación superior, con eso ya se resuelven algunas cuestiones de inequidad y de desigualdad históricas. Entonces, por eso yo en todos estos supuestos puse al final el signo de interrogación y de pregunta, como diciendo, ¿será que porque hoy estamos, que es muy importante, no lo voy a negar, claro que es muy importante, comparado con lo que sucedía hace 30, 40 años, de que hablar del acceso de jóvenes indígenas a través de acción afirmativa u otras instancias a la educación superior, jóvenes afrodescendientes, de esto no hablábamos hace 30, 40 años. Entonces, con esto no quiero restarle peso a esa acción, pero también reconocer que esto, yo digo que no nos resuelve, pero por eso vamos poniendo signos de preguntas e interrogación. Otro supuesto que da vueltas a la idea de interculturalizar tiene que ver con que seguimos dando lata con esta idea de que solo se puede producir conocimiento en una sola lengua, o eventualmente en lenguas legítimas como el español, el inglés, el francés, etc. ¿Verdad? Eso sigue dando vueltas, ¿sí? Y eso tiene que ver con una estructura de hegemonización de las lenguas a nivel internacional. O sea, tiene que ver con un debate muy profundo, pero que se replica en nuestras instituciones. Todavía no hay una creencia de que podamos producir una tesis en alguna lengua originaria. Ahí tenemos muchos obstáculos todavía para caminar hacia ese lugar. Otro de los supuestos que da vuelta a la hora de interculturalizar es que es suficiente, ¿no?, con que metamos algunos cursos de interculturalidad o que metamos algunos cursos específicos, ¿no? Y yo me pregunto si eso en las carreras, en todas las carreras, en todos los programas educativos, eso es suficiente para interculturalizar, o eso es más bien empezar a morder pues la manzana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí es un poco lo que nos sucede cuando queremos pasar a hablar de interculturalizar, atravesar la interculturalidad a lo largo de los sistemas educativos. La que sigue, por favor. Y bueno, estos otros dos supuestos que tienen que ver con que pensamos, y hay bueno, no sé si pensamos, pero el tema de la educación antirracista ha estado lejana en nuestros debates sobre interculturalidad, porque se cae en la idea de que con una propuesta de interculturalidad, al fortalecer las identidades legadas, ocultas, con eso ya estamos caminando hacia una perspectiva antirracista. Y lo que hemos aprendido, y lo seguimos aprendiendo con colegas de otras instituciones, en este caso me ha tocado trabajar con la Universidad del Cauca, que allí tienen también una experiencia muy fuerte en pedagogías antirracistas, en programas sobre educación. Tal vez el compañero de Colombia va después a ahondar en eso. Son otras rutas y otros caminos, ¿verdad? No siempre la discusión antirracista embona con perspectivas interculturales, ¿sí? Implican dispositivos pedagógicos distintos también, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Cómo voy de tiempo, profe? Muy bien, perfecto. Entonces, algunas ideas de lo que nos implicaría interculturalizar la educación. Estoy pensando a nivel de la educación superior, pero creo que también esto aplica para la educación básica y la media superior, ¿no? Hay que partir de por lo menos 3 dimensiones, ¿no? La dimensión política, jurídica, normativa, que es muy importante.
y que aunque está en la Ley General de Educación, nuestras instituciones tienen que empezar también a modificar sus propias normativas para que algo de lo intercultural, sea como sea que lo definamos en nuestro contexto, para qué y para quiénes, tenga vida en las instituciones. Si tenemos teoría intercultural, pero las modalidades de titulación en nuestras instituciones no permiten que las tesis se puedan empezar a producir de manera bilingüe, pues para qué tanta interculturalidad en la ley, por dar un ejemplo, si luego en las prácticas y en los procesos formativos no podemos mover esto, ¿verdad? Entonces, este es un tema central. Y un tema central en el debate tiene que ver con pasar del reconocimiento a la representación política y social. ¿Sí? Hoy tenemos reconocimiento en la ley, pero ¿qué implicaría esto normativamente en términos de la representación política y social en nuestras instituciones? ¿Sí? Cada universidad tiene sus propias formas de organización, si son autónomas, si son federales, depende de la organización del gobierno universitario, pero desde allí esto tiene que también empezar a debatirse, ¿verdad? Empezar a cambiar algo, chiquito aunque sea, pero tiene que empezar, porque si no la ley sigue siendo un discurso que no puede empezar a transformarse en prácticas. Otra dimensión importante, por supuesto, es la dimensión epistémica, ¿sí? Que es quizás la que ha tenido un debate muy fuerte en la región en los últimos 20 años, con toda la discusión decolonial, postcolonial, ¿sí? De cómo pensar nuestras disciplinas, ¿sí? Indisciplinar a las ciencias sociales. Hay una producción muy grande en la región de América Latina sobre este tema de lo decolonial, sobre descolonizar las ciencias sociales, decolonizar. Allí todos hemos leído mucho, yo creo, escuchado mucho sobre la decolonialidad del ser, del saber y del poder. Así que representa esto cuando hablamos de ciencias en general, y no solo de ciencias sociales, también de lo que llamamos las disciplinas duras, ¿sí? ¿Qué esto nos implica en términos de procesos de constitución subjetiva de nuevas generaciones en la universidad? Entonces, y bueno, allí hay uno de los tantos temas que uno podría ubicar en la agenda sobre debate epistémico, sobre descolonización y decolonialidad, que tiene que ver con el vínculo humano-naturaleza. Es un nivel, ¿sí? Yo he visto que el programa de este evento tiene una cantidad de mesas que espero poder asomarme, que hablan sobre justamente esto: economía solidaria, territorio, convivencias, formas de producción artística. Y todo esto tiene que ver con eso, ¿sí? Con una búsqueda por reubicar el vínculo, lo que llamamos humanos-naturaleza, ¿verdad? Por decir en Occidente, a grosso modo, pero esta separación tajante entre la producción humana y la naturaleza, y estamos en otra búsqueda por entender que esta separación, con todas sus diferencias epistémicas que pueden tener para pueblos, pues estamos viendo que es necesario volver a pensar este vínculo, ¿sí? Entonces creo que pues, estas mesas que veo que hay en el evento, seguramente hay mucho por aprender allí, por entender. Y la dimensión pedagógica y administrativa, que tendría que ver con prácticas de y en lo cotidiano. Y aquí, cuando hablo de dimensiones pedagógicas, la puse junto con lo administrativo,
porque hemos visto y creo que conocemos que lo administrativo no puede funcionar como otro carril separado de la construcción curricular pedagógica. Si los estudiantes, los jóvenes que están en proceso formativo tienen que desarrollar una serie de prácticas, de seminarios, que implican una serie de horas, que implican unas formas de registros propios en la cuestión administrativa, no siempre en la academia lo podemos traducir a lo que esto implica en términos formativos y lo reducimos a una fórmula administrativa que no ayuda al trabajo formativo. Sí, hay como un chaleco de fuerzas en lo administrativo que sí no facilita esta apertura a lo que se podría llamar diálogo intercultural, reconocimiento de saberes, ¿sí? Cuando la gente de las universidades va a trabajar en las comunidades para resignificar en muchos casos, reaprender, reconocer montones de prácticas. Muchas veces esto no tiene validez en las tiras de certificación académica, ¿verdad? En muchas universidades de América Latina, todo el tema de la vinculación comunitaria se ubicó y se ubica en lo que se conoce como extensión universitaria, el ámbito de la extensión. Y entonces ahí quedamos como en otras prácticas. La extensión no tiene que ver necesariamente con el currículum duro que ofertamos en la educación superior, sino con otras prácticas, ¿verdad? Así que bueno, la que sigue, pues ya me queda un poquito, voy a tratar de acelerar. La que sigue. Hay estrategias metodológicas que se han experimentado en América Latina, en México también, por supuesto, que tienen que ver con, estoy hablando ahorita sí del currículum, ¿no? La interculturalización del currículum. Lo que se ha experimentado fundamentalmente en la educación básica y un poco en educación media, mucho menos, creo que es la zona muy afectada del sistema educativo, la educación media, y un poco en la educación superior, tiene que ver con la diversificación curricular para hablar de interculturalizar. ¿Qué se ha hecho? Lo que se conoce como adaptación curricular o como rediseño. Si adaptar curricularmente es meter una materia eventual en el currículum para dar cuenta de la existencia de la diversidad, de los derechos, pero el currículum duro no se mueve en nada, ¿no? Lo que tiene que saber cualquier niño, joven, estudiante, tiene que saber esto. Le vamos a abrir un espacio al currículum para meter adaptación, rediseño. Ahorita, por ejemplo, en las políticas de la nueva escuela mexicana, estamos en el rediseño. Se hace un currículum con orientaciones básicas y los maestros tienen que rediseñar para adaptar al contexto. Por otro lado, tenemos las propuestas que, llámense interculturales o no, fueron construidas directamente desde comunidades y colectivos y pueblos, a las que se les denomina educación propia, educación autónoma o etnoeducación, que es el caso colombiano, que no lo voy a tocar. Y finalmente tenemos entonces el reto de interculturalizar. Si queremos, o mantenemos lo que está en el punto A, o seguimos por el punto B, o qué hacemos con una universidad como esta en la que estamos. ¿Qué querrá decir interculturalizar? Y aquí hay un debate fuerte que tiene que ver con problematizar la relación del poder con el currículum, que tiene que ver con lo que sucede en toda construcción curricular, que es una suerte de negociación de los saberes que se van a incorporar y de los saberes que no se van a incorporar. Siempre en una construcción curricular hay un debate fuerte de que esto no se toca. Sin embargo, para interculturalizar, mucho de eso que se dice, esto no se toca, se tiene que empezar a tocar, se tiene que empezar a mover. Entonces, bueno, creo que este es nuestro gran desafío. Voy a pasar muy rápido las otras. La que sigue, por favor. La que sigue. Y bueno, me voy a quedar nomás con esta frase
que la educación intercultural, hemos aprendido, no garantiza una educación antirracista, ¿sí? No por ser interculturales estamos reconociendo la existencia del racismo. Hablar del racismo en nuestras instituciones es un tema muy difícil. Nosotros en la pedagógica lo hemos empezado a hacer a través de un pequeño proyecto que tenemos con profesores y algunos colegas, estudiantes, pero solamente con el solo hecho de poner el tema del racismo en la mesa, ya todo el mundo echa 3 pasos para atrás, ¿no? Nadie queremos, porque es muy sensible, porque es muy difícil no reconocerse todas y todos como habiendo ejercitado de manera consciente o inconsciente actos de racismo. Muchas veces también quizás no lo hicimos nosotros mismos, pero lo hemos visto. Entonces somos testigos de esto también, y de alguna forma eso nos pone en situación de complicidad, ¿verdad? Entonces creo que este es un debate que dialoga con la educación intercultural, pero que necesita de una introducción reflexiva, comprensiva, con dispositivos propios pedagógicos para la formación. Y bueno, aquí Daniel Mato, que viene trabajando este tema en la educación superior, él dice, bueno, muchos de los que legislan, formulan políticas públicas, si no se forman en perspectivas interculturales y antirracistas, pues es muy complicado, muy difícil que no continuemos reproduciendo esta práctica de la discriminación racista, ¿sí? Aunque uno tenga un color quizás no muy oscuro de piel, porque el racismo va mucho más allá hoy ya en su análisis, que no se reduce al color de piel, sino que tiene que ver con una ideología de segregación y racialización en la que se usa en muchos casos el color de la piel, pero se puede usar también las lenguas que se hablan, se pueden usar otro tipo de marcadores para racializar. La que sigue, porque ya voy terminando. Algunos retos para la interculturalización transversal, la interculturalidad a lo largo de los diseños y propuestas educativas, con este apuntalamiento que mencioné como un tema sobre el que tenemos que todavía pensar y definir en cada contexto y en cada institución. Transversalizar la interculturalidad en las dinámicas normativas, administrativas y diversos ámbitos institucionales. Dotar de sentido a lo intercultural. Lo intercultural no puede dar sentido en sí mismo, tiene que ser construido desde los contextos propios. El trabajo contra la discriminación y el racismo como propuesta educativa metodológica específica para todos los programas y carreras, y un fuerte trabajo de los colectivos docentes junto a estudiantes y comunidades. La que sigue, por favor. Y esta es una frasecita ya para cerrar, de un poeta, escritor uruguayo, creo que es conocido, Eduardo Galeano, que él dice, ¿qué es la utopía? Y ahí yo combiné, y otros colegas siempre usamos mucho esta frase, que dice la educación como utopía. Ella, la utopía, está en el horizonte. Me acerco 2 pasos, ella se aleja 2 pasos. Me acerco 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar. Así que bueno, pues muchas gracias. Hasta ahí me quedo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su conferencia, su plática. Ha sido bastante, pues, agradable escuchar esos posicionamientos. Abrimos ahora un breve espacio para preguntas, si existen, por parte de los aquí presentes. ¿Me ayudan por ahí? Buenos días y felicidades por tu participación. Has tocado varios temas muy interesantes, lo cual espero que dé paso a más debate, ¿no? Yo simplemente quisiera hacer un par de preguntas.
La primera es cuando has evocado el tema de la nueva escuela mexicana, preguntarte qué tanto tiene que ver aquí la comunidad académica y qué tanto tiene que ver la cuestión política, porque entró con Morena este nuevo enfoque. Y bueno, pues ya sé que en el caso de México, como bien has dicho que llevas muchos años aquí, pues te has dado cuenta que el partido que llega trae su nueva visión de la vida, ¿no? Su nuevo enfoque. Y creo que podría ser un caso, esta nueva escuela mexicana. Ahí me gustaría saber cuál es tu punto de vista. Y por otro lado, cuando hablamos de interculturalidad, me parece que a veces hay colegas, como también has señalado, hay gente que habla del tema, pero igual son mucha pose en el ámbito académico y siguen siendo racistas y clasistas. Son soberbios, incluso hay gente con grados máximos que de humildad nada, son presumidos, pedantes, es más, quieren que se dirijan de usted y cosas así, ¿no? ¿Dónde quedaría la ética en la interculturalidad? ¿Dónde están esos valores para forjar un nuevo carácter y tener una nueva conducta ética, ¿no? Decía Aristóteles que quien posee ética es una persona humilde, sensata, escucha, es amable, respetuosa, da resultados y sabe comunicarse con sus seres que le rodean, porque somos parte de una comunidad política, ¿no? Que sería el hombre político, el son político. Voy de a poquito, porque son muchas preguntas, no sé si voy a poder contestar todo. Gracias de todas formas. Pues yo creo que pasa en México y en todos, por lo menos gran parte de los países de América Latina, que con lo que uno dialoga, conoce colegas, trabajamos en red y bueno, se va nutriendo de lo que pasa en estos lugares, ¿no? En las diferentes regiones. Pues el hecho de que un partido llegue al poder y cambia la Ley General de Educación, lo hemos visto, bueno, todo el tiempo, ¿verdad? Cada política pública implica un cambio en la Constitución, un cambio en las leyes que de ahí emanan, ¿verdad? Y pues yo creo que el tema de la educación intercultural para todas y todos es un desafío muy grande, ¿no? Que se viene planteando desde hace algunas décadas. Algunos países antes que México que han implantado la educación intercultural como perspectiva para todo el sistema fueron, por ejemplo, Ecuador en el 2008 y Bolivia en el 2010, ¿sí? Con gobiernos específicamente, Bolivia de origen indígena, Ecuador no, pero con una alta vinculación en su momento con las organizaciones, la lucha, el pulso de las luchas políticas de las organizaciones marcan en muchos contextos. La idea de interculturalidad también estuvo en los no acuerdos de paz de México, ¿no? Estuvo como perspectiva en su inicio, pero luego el no cumplimiento de los acuerdos quedó fuera. Entonces, por eso es interesante ver cómo la idea de interculturalidad forma parte, pues quizás de un campo que nos estaría permitiendo abrir algunas cuestiones. Ahora, que sea usado, que tenga un uso político, un uso funcional, pues sí, pasa en todas las perspectivas políticas. Yo creo que aquí la pregunta es qué hacemos nosotras y nosotros con esta posibilidad, o no, ¿sí? No es lo mismo, en mi perspectiva, que en una ley se establezca el reconocimiento de los pueblos, que las lenguas tengan un estatuto de lenguas nacionales, las lenguas originarias, a que eso no exista en la ley. Yo creo que tenemos que reconocer que estos avances para muchos que no resultan avances. Sin embargo, es un camino que nos tendría que permitir construir cosas nuevas. En el mundo hay un avance de lo que se habla de cortar los derechos a la diversidad, del cero reconocimiento a la diversidad. Entonces, digo, sin negar el uso funcional que muchos partidos hacen de la diversidad cultural, en este caso, creo que también ahí hay una apuesta interesante a ver qué hacemos nosotros, los que estamos como docentes en las instituciones, los jóvenes que están, para hacer uso de esto con una perspectiva de sentido donde estamos parados.
Eso me parece que es importante, a mí me suena que eso es importante distinguir. El tema de la ética me parece fundamental, no se puede hablar de una interculturalidad sin una ética. Y tal vez en este sentido también habría que empezar a construir éticas nuevas, ¿no?, que tengan sentido para lo diverso, ¿no?, que existe en nuestras sociedades, ¿no?, lo diverso que en muchos casos ha sido puesto en la marginalidad por el solo hecho de tener una marca étnica o una marca lingüística diferente a la perspectiva nacional que en su momento, cuando en su momento se creó el sistema educativo. Pero sí creo que lo ético es fundamental, ¿sí? Y hablar de interculturalidad no nos pone en una mejor condición de persona, y también es un discurso que está muy en boga, que está a la moda. Por eso me parecía importante entender que la perspectiva tiene una trayectoria en el sur y en Centroamérica, y que muchos de los que veníamos trabajando esta perspectiva de golpe se nos transforma en una perspectiva hegemónica, porque hoy lo intercultural es hegemónico, al estar en la ley es para todos, de alguna forma, ¿verdad? Entonces sí es importante reconocer los orígenes y de dónde viene y la tensión que trae la perspectiva, ¿sí?, de ser reconocida por quién y para qué. No sé si con eso algo. Hola Gabriela, doctora Gabriela, pues felicitarte también por esta exposición. Me cautivó mucho la última frase, una de las últimas frases de hablar de interculturalidad no significa justamente el respeto a la diversidad o incorporar una serie de prácticas que nos harían un poco más dispuestos a conocer la otredad. En este sentido, quisiera conocer tu perspectiva. Como bien dijiste en el recorrido breve que señalaste sobre las posturas de la interculturalidad desde los años 80, los 90, pues ha sido un enfoque que las universidades han retomado, que han visto como una posibilidad de reconocer esa diversidad que dentro de la universalidad de la propia institución, pues al ser tan amplia no se reconocía, ¿no? Pero me gustaría, y repito, me gustaría conocer tu opinión sobre ¿qué pasa con que estos temas han crecido, han estado en boga, como lo acabas de mencionar, ahora hasta se han vuelto hegemónicos a través de las leyes, de las normatividades, pero la realidad, siempre esa bendita realidad que nos sacude, pues nos dice todo lo contrario. Hoy en día han tomado el poder grupos políticos, pensamientos políticos, que justo van en contra de todo esto. Bueno, es el caso de tu país, de Argentina, ¿no? O sea, la postura del presidente Milei es estúpida y directa, ¿no? ¿Y qué pasa con Trump también en Estados Unidos? O sea, entonces, ¿qué sucede? ¿La educación no está cumpliendo con su labor? Porque en el pequeño recorrido que nos hiciste, podemos decir que tenemos casi 40 años hablando de interculturalidad, pero ¿qué creen? Que en el 2025, en pleno siglo XXI, emergen grupos racistas abiertamente, intolerantes y bueno, clasistas, bueno, e incluso hasta en las universidades toman posesión del control político-administrativo, grupos que van en este sentido. Entonces, nada más preguntarte, ¿qué sucede? ¿La educación no ha sabido construir lo que dice? ¿Ha perdido la batalla frente al poder político? ¿O cuál sería tu perspectiva? Y nuevamente, felicidades. Bueno, me haces una pregunta complicada. Yo creo que esto no lo puedo... tendríamos que hacer una sesión de debate específico de esta última parte. Yo creo que muchos seguimos y cada día uno lee el periódico y es impactante como lo que uno no terminó de procesar de violencia, de avance de sectores que van en contra de todo lo que estamos hablando sobre la diversidad, cómo en el mundo se empieza a ver esto
y no terminamos de entender un proceso que ya tenemos encima otra guerra y otra guerra y otra guerra. En realidad las guerras han estado siempre, lo que pasa es que ahora son muy visibles, no es que antes no estaban. Pero también creo que el avance de los derechos, el avance de las voces silenciadas, ha generado una contrarrespuesta radical, ¿no? De todas formas, lo que estamos viviendo es un nuevo escenario que habría que analizarlo desde muchas perspectivas. Lo intercultural queda totalmente fuera de este debate. En realidad ahí también me acuerdo de algunos autores como Slavoj Žižek, que decía que en Europa, por ejemplo, el tema multicultural, que también entró en los años 70, 80, con las poblaciones migrantes de África, de Asia, latinoamericanos, pues en los 80, en los 90 ya muchos autores en Europa decían, el multiculturalismo europeo ha fracasado. Entonces es llenarnos la boca, por eso me parece importante ver cómo los discursos internacionales, la UNESCO, que es la que marca, por decir, quizás hoy día los organismos internacionales ya también están cuestionados, no están cumpliendo su papel, lo cumplieron hasta determinado momento, habrá que ver cómo construimos. Pero creo que mientras tanto, y mientras estemos aquí parados y podamos hacer cosas, esas cosas marcan a generaciones, dejan una marca histórica. Tú me decías de Argentina, que es mi país, y México también es mi país. Pues sí, el tema de las memorias, ¿no? Justamente hoy, nomás un paréntesis, se conmemoran 50 años del golpe militar. En la Argentina, el último golpe de la dictadura militar, pues una dictadura feroz, que se habla de 30.000 desaparecidos por cuestiones de diferencia ideológica, ¿sí? Entonces, y hay justo una serie de actividades también en México y también en Argentina, como un montón de actividades que permanentemente en México se hacen por recuperar memorias de guerras que no son tan visibles como las guerras grandes que vemos en los periódicos, pero que están en nuestros estados, ¿sí? Las Madres Buscadoras, Ayotzinapa, hay un montón de cosas que ustedes conocen más, incluso de Chiapas, que son memorias que no hay que perder de vista, ¿no? No son estas guerras que estamos viendo, pero que son nuestras guerras cotidianas. Entonces, pues sí, creo que es un tema fuerte. Con esto no quiero decir que la interculturalidad nos va a salvar, porque creo que no es el mensaje, no nos va a salvar de nada. Lo que nos tiene que salvar es nuestro hacer, con las convicciones que sintamos, comprometidos en este reconocimiento por la diversidad, por la justicia, por la equidad. Llámese interculturalidad, llámese perspectiva antirracista, ¿sí? Y en esto no amarrarnos, ¿no?, a un concepto. Creo que no va por ahí, sino que va por entender lo que el concepto nos permitió abrir, ¿no?, en el campo, y a partir de eso ver cómo hemos podido caminar hacia otras perspectivas, ¿no? Eso es. Gracias. Bueno, así rápidamente quería yo nada más dar como un comentario en 2 puntos con respecto a la interculturalidad. Primero, como preámbulo, una cosa es el reconocimiento de los derechos y otra cosa es el ejercicio, el ejercerlos. O sea, y cuando nos vamos al tema del ejercicio de los derechos, que a mí me parece mucho más importante, lo demás parece como de Disneylandia a veces, ¿no? Un poco. El primer obstáculo técnico que yo he visto en la educación intercultural, y primero la bilingüe, es el aspecto del desarrollo de lenguas. Y de hecho la nueva escuela
está trasladando esa tarea que siempre ha debido quedar en manos de los propios hablantes, el desarrollo de lenguas. Por eso se crearon más licenciaturas en lingüística. Entonces, a la fecha, ahora en 2025, apenas hay poquitos compañeros, y uno es egresado de nuestra escuela de gestión y autodesarrollo indígena, que hizo ya, junto con otro lingüista francés, un diccionario de Central, ¿sí? Entonces, para mí, ¿quién es el modelo en desarrollo de lenguas? Los guatemaltecos. ¿Sí? Ellos desde las MAC han generado un impresionante acervo. La Asociación Nacional de Lenguas Guatemaltecas, tienen gramáticas, tienen morfología, tienen fonología, tienen léxico, o sea, todas las partes de lo que implica un desarrollo de lenguas. Y en México no hay. Hay muy poco, tal vez en náhuatl. Y en Chiapas es incipiente el desarrollo de lenguas. Así es que el primer obstáculo técnico para que las tesis de nuestros egresados indígenas puedan ser publicadas y ellos las puedan escribir en su lengua. Yo impulsé a una estudiante, a Rosa López Fortuna, de Romerillo, de Chamula, que escribiera su tesis en Tzotzil, y ella se negó. Dice, porque como yo lo hablo, no lo hablan los demás. Como yo lo aprendí, es como se habla. Y los demás que he leído, y discutía con el profesor de Tzotzil, que así no se decía. Entonces, ¿qué lleva ahí al segundo problema político? O sea, el primer técnico es el desarrollo de lenguas. ¿Y a quién le corresponde? A los hablantes, ¿sí? Y los apoyos de gobierno deben de estar encaminados, orientados hacia ese desarrollo de lenguas. ¿Para qué? Para que pueda haber expresiones y escritos, generación de conocimiento en las lenguas vernáculas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cualquier no hablante acude a un diccionario y puede leer las publicaciones y los aportes en generación de conocimiento. El segundo punto que me lleva a política, que es un problema técnico que escapa también a los propios hablantes: la lengua estándar, la estandarización de la lengua. O sea, ¿cuántas variantes de Tzotzil hay? Me parece que hay, ¿qué? ¿Cuántas? El profesor sabe. Hay varias, ¿verdad? Siete variantes dialectales. Entonces, por ejemplo, las novelas que publica Miquel Ruiz o Ruperta Bautista, en fin, están publicadas en una variante dialectal. Ahora, eso no se puede, no es un problema técnico, es un problema político, porque desde Max Weber situaba qué lenguas en Europa se impusieron. Pues es una cuestión de poder, ¿sí? ¿Y qué vemos ahorita en Chiapas? ¿Qué lenguas qué variante dialectal se está estandarizando en Chiapas? El Tzotzil de Chamula. Son los que están produciendo obra literaria, pero también controlan el mercado, el transporte, en fin, en la región. Entonces, hay cuestiones que escapan al digamos, sería voluntarismo decir eso, tendrían que ir de manera concomitante. Ahora, esta cuestión no se generó de pronto, ¿no? Esta cuestión arrastra desde que se forma esta juxtaposición de la SEP, que fue la Dirección General de Educación Indígena. Ya Nancy Modiano señaló ese problema desde los años 70. ¿Qué pasa? Que la burocracia magisterial, indígena y no indígena, tienen el acuerdo vía sindical que los profesores que recién ingresan se vayan a las comunidades más refundidas, más lejanas. Y resulta que va una profesora Tzotzil a una comunidad chola en la selva, y pues ¿qué tiene que hablar en español? Porque sería la lengua estándar. Entonces, eso no se ha resuelto, se ha reiterado, pero todo el tiempo. Y a veces nada más a uno le dan las gracias por dar las clases. Entonces, esos son los problemas, digamos, que habría que atender y que tienen que comprometerse los hablantes. Porque luego una cosa es reconocer los derechos y otra es ejercerlos, y ejercerlos implica responsabilidades y ponerse a trabajar también. Bueno, muchas gracias a la colega. Sí, todo el tema de las lenguas, como tú bien lo dices, de esto está sembrado el territorio sobre interculturalidad y bilingüismo, ahorita plurilingüismo, porque la ley dice que es la educación intercultural plurilingüe. El último cambio, ¿sí? Para pueblos específicamente, se habla ya de plurilingüismo.
tendríamos que hacer una mesa de plurilingüismo, ¿sí? Aquí vamos como con muchos temas, nada más decir que sí, todo ese camino que tú señalas, que todos conocemos, o muchos de los que estamos en este campo conocemos, es real, ¿sí? Sin embargo, también creo que es real en instituciones como estas, donde estamos hoy sentados, o la UNICH y las diversas carreras que se ofertan, empezar a pensar en esto también, ¿sí? Digo, los pueblos y los hablantes debatirán y tomarán los acuerdos que tienen que tomar, y lo están haciendo como pueden. Pero mientras tanto, los que estamos, por ejemplo, en un aula como esta, siendo profesores de la universidad, siendo estudiantes de la universidad, siendo administrativos de la universidad, ¿qué hacemos? No. A mí me parece que aquí hay un campo interesante y prometedor. Sí, que el mundo se esté cayendo, bueno, pues sí, pero mientras tanto nosotros aquí estamos y todavía esto medio funciona, ¿sí? Entonces es una oportunidad. Yo creo que vale mucho la pena, ¿sí? Y como toda oportunidad, si cala profundo, deja marcas. Y las marcas hacen que exista memoria. Entonces, bueno, ese sería mi comentario. Bueno, buenos días para todos, todas y todes. Es un gusto, Gabriela, coincidir contigo. En algo que estoy seguro es que ponernos de acuerdo en este tema no lo vamos a conseguir, ¿no? Pero sería cómo reconocernos como actores y actoras interculturales, ¿no? Porque aquí no soy intercultural porque hablé tzotzil, porque hablé la maya, o porque hablé nazayube, o guayú, o español, o inglés, o francés. Aquí somos interculturales porque tenemos impreso dentro de nuestro ADN marcas, ¿no? Sociogenéticas, filogenéticas y ontogenéticas que nos permite transitar en este plano, ¿no? Como nombrabas al Cauca, pues me interpelas porque en este momento estamos pasando por un momento político muy difícil, igual que Argentina y muchos países latinoamericanos, incluso con la izquierda, ¿no? Con el gobierno de Petro tuvimos como un aliento para reconocer nuestra interculturalidad, pero no de todos, todas ni todes. Sube una afrodescendiente como vicepresidenta, atacada por un racismo interseccional, ¿no? Como una representación política, como un caballo de Troya que llegó y que fue atacada y no pudo hacer nada. No pudo hacer nada porque dentro de nuestro ADN está el racismo interseccional vigente. En este momento, este año, tenemos elecciones presidenciales nuevamente y tenemos una disputa aún más grave en ese panorama complejo. Tenemos una candidata a la presidencia de ultraderecha representando el terrateniente del Cauca. Su abuelo fue el encargado de exterminar, de provocar un genocidio y un despojo de tierras en el Cauca, que tienen repercusiones hasta el día de hoy, después de 80 años más o menos. Estoy hablando de Paloma Valencia, ¿sí? ¿Quién escoge como vicepresidente, como fórmula vicepresidencial, una persona de la comunidad LGTBIQ+, que, digamos, eso también es intercultural, ¿no? Y cómo ese sujeto se entrega en las manos de la ultraderecha, quien es más racista y desconoce los derechos de una comunidad, ¿no? Empezando en una entrevista hace poco, decía que ella no iba a apoyar matrimonios igualitarios, que era lo primero que iba a quitar, y la adopción de familias homoparentales. Difícil para un sujeto que responde frente a esa interpelación intercultural, que pues él respeta las posiciones de cada quien, ¿no? O sea, desconoce tantos años de lucha, las muertes incluso provocadas en Estados Unidos con el Stonewall en 1978 y todo lo que ha traído atrás de eso, ¿no? Y además de eso tenemos la izquierda
que escoge como fórmula vicepresidencial a Aida Quicue, una representante indígena, nieta del abuelo Quintín Lame, que es asesinado por el abuelo de la candidata presidencial. Entonces, fíjate ese choque intercultural fuerte que puede generar una guerra al interior, y no solamente una guerra de disparos, sino una guerra psicológica, cultural, y puede provocar un etnicidio, como se provocó, por ejemplo, en el año 2018 con el censo, por este sujeto que te digo que es de la comunidad LGTBI, que fue gerente, director del DANI, y provocó el desconocimiento de las comunidades indígenas y las comunidades negras de nuestro país. Bajó la cifra ostensiblemente a más de la mitad de la población, porque él dijo que tú no podías ser negro, campesino, indígena, todas al tiempo, que deberías decidir, y que principalmente él consideraba que eran campesinos, no indígenas, no negros, no gitanos, porque también tenemos una comunidad gitana. Entonces, ¿cómo hacer para poder lograr un reconocimiento propio? ¿Sí? De que yo estoy hecho de esa interculturalidad, ¿no? Mi nombre y mi apellido son judíos, tenemos una comunidad libanés muy fuerte, pero eso no me hace lo que tú dices, no me hace no ser colombiano, no me hace no tener una raíz indígena, no me hace no ser latinoamericano y vivir también un despojo. Y me encanta que cites a Galeano, porque Galeano es el mejor representante de la migración, ¿sí? Él tiene un poema maravilloso en el libro Los Abrazos, que dice que él no se reconoce uruguayo, no se reconoce latinoamericano, aun cuando lo llaman así, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos ese reconocer frente a este panorama tan difícil que tenemos, ¿no? Que incluso nosotros mismos como seres interculturales nos desconocemos dentro de ese proceso? Gracias. Bueno, un comentario chiquito, me imagino ya. Gracias por el comentario. Es para un análisis profundo, ¿verdad? Muy interesante lo que compartes, ¿no? Para entender cómo se está viviendo ahorita en Colombia. Y me hace pensar en algo que creo que dije, pero si no lo reitero, es que también esto de reconocer la diversidad es usada, el sentido del uso de la diversidad, para múltiples lugares, llamémosle para la izquierda, para la derecha, o sea, y también nosotros como sujetos y sujetas, ¿cómo hacemos uso de nuestras diversidades para situaciones políticas diferentes? Eso también es real, ¿no? ¿Cómo uno explicaría que naturalmente uno por hablar una lengua originaria o por pertenecer a un pueblo no va a discriminar a otro que habla? Todos sabemos que el racismo es estructural y no nos libera de discriminar a otro porque sea LGBT, no nos libera. ¿Sí? Entonces, y aquí el tema de la discriminación es fuerte, y más con las redes sociales, y más con el uso de la inteligencia artificial, o sea, por eso creo que es muy fuerte una reflexión profunda sobre los usos de la diferencia en múltiples sentidos, por la izquierda, por la derecha, por los conservadores, por etcétera, ¿verdad? No nos habilita a ser mejor persona, pertenecer a tal grupo, ¿verdad? Ser un sujeto ético, una sujeta ética, profesor ético, estudiante ético, tiene que ver con un debate y una formación en múltiples dimensiones, no por pertenecer naturalmente a este grupo, ¿sí? O a este sector de la sociedad. Entonces, bueno, pues muchas gracias, seguimos dialogando. Sí, todavía tenemos tiempo. Pregunta. ¿Sí? Ya. Hay muchas cosas que platicar, que analizar o que proponer en este camino de la interculturalidad. Pero yo voy a hablar de lo
pequeño, se puede decir, en el aula, me estaba cuestionando, ¿es posible o no es posible elaborar una tesis en la propia lengua? Creo que sí es posible, pero implica una actividad multidisciplinar, hasta incluso inter, porque muchas veces dentro de la maestría hemos propuesto, yo iba a pedir mi tesis en lengua tzotzil, que hablo esa lengua, y no fue posible. A pesar de que llevamos clases de lengua, y no se hizo. Éramos dos, un hablante maya y maya tzotzil en este caso. Y empezamos a ver igual trabajos que hacen los alumnos en la UNICH. Hay la intención de elaborar una tesis en su propia lengua, los alumnos. Pero creo que hasta ahorita no sé si ya han tenido, pero no lo conozco. La idea que decía, que escuchaba aquí, ¿qué implica entonces? Creo que son tres cosas muy importantes. El primero, no se piensa como un trabajo nada más dejar en lengua, y ya se cumplió. Implica el dominio, si se puede decir, casi equilibrado o equitativa en ambas lenguas. Es decir, el dominio del contenido de mi tema para plasmar en mi lengua ese contenido. Y si no soy bilingüe, coordinado o equitativa, no logro expresarme, aunque sea en mi propia lengua, entonces el tema que estoy tratando. Y también los lectores, siento yo, que deben de tener esos dos conocimientos. La lengua, cómo se escriba, y el dominio del tema del alumno, o del tema que está eligiendo, o que está elaborando. Entonces, en un salón de clases universitario, no hay un bilingüismo único. Puede haber un bilingüismo aditivo que domina más la L2 en este caso y está dejando algunas expresiones en su lengua materna. O puede haber un bilingüe casi reciente, porque la mayoría, me doy cuenta, nosotros como hablantes, somos bilingües espontáneos, porque no tuvimos escuela para adquirir el español como segunda lengua, como se lleva las lenguas extranjeras. Entonces hemos ido espontáneamente adquiriendo el español, en este caso como segunda lengua. Entonces implica una tarea quizás personal, institucional, trabajo multidisciplinario, para quien lo revise en la ortografía, en la redacción, en su propia lengua, y el dominio del tema del que trata, porque también las lenguas originarias, hay algunas que tienen 35 variantes. Una lengua, no recuerdo, de Oaxaca tiene 35 variantes. El tzotzil solo tiene 7. Y no se puede estandarizar una variante, porque estamos discriminando las otras variantes, el resto de las variantes. Sí se puede estandarizar la escritura, sí se puede normalizar, pero no se puede estandarizar una variante. Entonces creo que pues es un reto tanto para la escuela y tanto para el profesor, porque ahorita me pregunto también si hay experiencias en un contexto multilingüe, multicultural, porque estamos hablando de la educación plurilingüe. ¿Cómo han hecho los docentes aquí, los que atienden 3 o 2 lenguas, 3 lenguas o más en un aula?
A veces, al parecer, depende mucho de la voluntad, no tanto de lo que me piden, lo que exige la institución. Más va a la convicción y a los principios del docente. Hay docentes que conozco, yo atiendo 3, 4 lenguas dentro de un aula. ¿Y cómo lo has hecho? La verdad me han enseñado los alumnos. Yo hablo tzotzil y estoy aprendiendo tzeltal o a la viceversa. Y el español ya lo dejo como tercera o cuarta lengua. Porque los niños encuentras 2, 3 hablantes de lenguas originarias distintas. Y eso es un reto. Y sí es posible cuando se tiene la voluntad de oír. Gracias. Gracias, muchas gracias. El tema de que ahorita hablamos directamente en la ley de plurilingüe, pues yo creo que es un debate que no hemos dado todavía. Está en la ley, pero hemos pasado demasiado rápido de lo bilingüe a lo plurilingüe. Y como tú bien dices, ¿verdad? O sea, uno puede conocer experiencias que devienen de la práctica cotidiana, en aula, en básica, en primaria, en secundaria, primaria, yo diría. ¿Cómo le hacen los maestros de educación primaria? Bueno, pues van construyendo estrategias y herramientas día a día y medio la van sorteando, ¿sí? Pero, ¿qué significa construir un aula plurilingüe? Yo creo que es un debate que hay que dar, ¿sí? Y la cuestión de la escritura en lenguas originarias, acá hay un debate que también es un debate que tiene ya un rato, que es escribir para quién va a leer. O sea, uno escribe para que haya alguien que lea, sino para que uno escribe, ¿no? Y este no es un tema de lenguas originarias, es un tema que tiene que ver con el desarrollo de los procesos de lectura y escritura. Uno escribe para que alguien lo lea. Y ahí hay todo un trabajo muy interesante. Hay un estudiante que estoy asesorando, Sergio Hernández, de Pueblos Chatinos, que está trabajando justamente estos temas de las posiciones ideológicas sobre la enseñanza bilingüe en la educación superior, ¿no? O sea, enseñamos lenguas originarias en la educación superior, ¿para qué? ¿Con qué fines? ¿Para qué comunidades de lectores? Y allí tenemos todo el otro tema, que es la estandarización de las lenguas, que no se pueden estandarizar porque las variantes implican también otros procesos, como tú lo mencionabas. Pues sí, ¿no? Entonces tenemos nuestros puntos difíciles y retos, pero son temas que pienso que sería deseable se introdujeran en la educación superior como un debate, ¿sí? Y no dejarlo como que, bueno, pues que se lo resuelva el maestro en la escuela primaria, ¿no? Porque los que se forman en estas instituciones, como la pedagógica, todos tenemos una función y cubrimos allí algún papel, ¿no? Y contribuimos o no con esta idea de la existencia de las lenguas, para qué, cómo y con qué sentido, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el comentario y muchísimas gracias. Muy bien, es así como damos por concluida, pero antes vamos a hacer entrega de un reconocimiento a nuestra mente a nombre, pues, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Voy a permitirme leerlo. Otorga el presente reconocimiento a la doctora Gabriela Victoria Sarni Kriskowski por su participación como conferencista magistral con la ponencia titulada Interculturalidad e interculturalizar la educación superior, algunos supuestos y retos en el debate latinoamericano en el marco del Congreso Internacional sobre Interculturalidad 2026, que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 23 al 27 de marzo del 2026. Se extiende la presente en esta ciudad a los 24 días del mes de marzo del 2026, por la conciencia de la necesidad de servir. Firma nuestro rector, el doctor Osvaldo Chacón Rojas. Y de igual forma, entregamos este identificador del Congreso a nombre de nuestra Facultad de Ciencias Humanas para el Desarrollo Intercultural Sostenible. Muy agradecidos por la plática y con muchísima certeza, con muchas colaboraciones más a futuro. Muchísimas gracias. Gracias.
Damos paso en este momento a la mesa siguiente, por favor.